transmitiendo en vivo. No sé si se van conectando. ¿Cómo estoy de conexión? Dani, ¿entrás? Y arrancamos directamente, dale. Yo espero tener buena conexión porque estoy... Ahora sí. Estoy en mi casa, estoy cerca de una fuente de wifi, pero estoy en las afueras de la ciudad, por lo tanto espero que no se caiga la conexión, que estar bien, porque bueno, nada, acá las cosas a veces son un poco más inestables y hay menos potencia de señal. Bueno, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Lau? ¿Cómo andás? Bien, Adiós, muy bien. gracias. Todo bárbaro. Me vine a la quinta, me vine a cuidar la huerta un poco y a tomar un poco de aire. Muy bien, muy bien. Y espectacular. Es para equiparar. Ahora agua. Ahora agua. Ahora agua, porque hace un rato me estaba tomando una cervecita. Brillante. Bueno, ¿qué tal? Brillante. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá empezando una charla nueva del grupo de terapia manual. Como verán, siempre cometo el error de tener esto en la mano, entonces quedó muy cerca. A ver si ahí estamos. Eso. Bueno, estamos acá en el grupo de terapia manual en una nueva charla. Hoy para charlar con un compañero del grupo, fundador de cuando comenzamos hace 8 años ya. 8 años ya. 8 años, de la mano de nuestra querida... De Laurita. Que nos convocó y bueno, terminamos 8 años después haciendo charlas en vivo en la cuarentena. Y hoy nos toca charlar con un kinesiólogo que es un apasionado por, valga la redundancia, por la kinesiología, uno de los grandes maestros que tenemos en la kinesiología argentina, y sobre todo es un apasionado de la docencia. Y bueno, sin más preámbulos, a Daniel lo conoce todo el mundo. Así que gracias. Bueno, gracias, Lau, y bueno, un placer obviamente como siempre. Bueno, aparte, esto de formar parte del grupo de terapia manual, digamos, lo hemos hecho justamente para desarrollar lo que es de alguna manera podemos decir la reivindicación y la vuelta a la utilización de nuestras manos en nuestra terapéutica, cosa que durante mucho tiempo, digamos, se ha denostado. Sabemos que hay durante mucho tiempo muchos colegas no querían hacer masaje para que no lo llamen masajista, y entonces después surge todo esto de la terapia manual, que en definitiva no es ni más ni menos que una denominación marketinera espectacular, para no decir que hacemos masaje y movilización, porque en definitiva todas las terapias manuales es una unión de masaje y o movilización. Por definición, todo es masaje y o movilización. Que después uno lo estructure de una determinada manera y que yo diga que esta forma de utilizar el masaje y o movilización le pongo mi nombre, bueno, que ahí está todo bárbaro, fabuloso, pero digamos, todo es mover tejidos blandos. Y al mover los tejidos blandos generamos un montón de cosas que antes no había tantos fundamentos, que esta es una realidad. Claro. Se sabía que pasaban cosas, pero no había ni trabajos científicos, ni tampoco teníamos acceso incluso a lo que se estudiaba internacionalmente. Entonces, bueno, gracias a la llegada a nuestras posibilidades de aprender todo lo que hay en la actualización, en el tejido conectivo, en la fascia, en el sistema nervioso, en todas las sustancias que se producen desde el sistema endocrino y qué es lo que genera cada una de esas sustancias en cada una de las partes del cuerpo. Bueno, hoy tenemos muchos fundamentos, muchos más obviamente, para poder valorizar realmente lo que hacemos. Y Ajá. Bueno, y acá, digamos, como parte de la charla de hoy,
digamos, viste que le pusimos, o le puse terapia manual respiratoria en el deporte y la danza, porque son las dos áreas fundamentales en las cuales me dedico. Es decir, básicamente son las tres áreas, la terapia manual aplicada a la danza y el deporte, más allá que obviamente manejo, por supuesto, también agentes físicos y manejo la ejercitación y los ejercicios funcionales y demás. Pero le puse como subtítulo concepto neurofacial. Porque, digamos, básicamente es un poco el término, digamos que generé para unir un grupo de estudio con el cual venimos trabajando y venimos sumando un montón de información desde hace mucho tiempo, digamos, y los voy a nombrar obviamente porque habitualmente soy yo la cara más visible que menciona y cuenta un montón de cosas. Pero digamos, somos todo un equipo los que buscamos información, nos nutrimos, hacemos charlas entre nosotros, bueno, nos vamos educando, vamos aprendiendo entre todos, y bueno, y este equipo está formado por Marisa Catalano, por Vanina Fernández, María José Telechea, que en este momento están, digamos, la vida la llevó a ocuparse un poquito más de otras actividades familiares en otros lugares un poquito más lejanos a donde estamos nosotros ahora. Y además de Majo y de Vani, obviamente de Marisa, que es mi gran ladera de toda la vida, están Facundo Caloyero, está Evangelina Álvarez, está Mariana Bertolotti, que somos toda la tromba que venimos acá, y bueno, y ahora dentro de la facultad hemos sumado una gran cantidad de colegas y futuros colegas que también están, ahí empujándonos a nosotros cada vez más con toda la tecnología, el traer artículos, traducirlos, debatirlos y bueno, que además generan una presión terrible. Uno de los ayudantes hoy estuvimos viendo la charla de Tupimec sobre fascia y movimiento, donde se habló entre otras cosas del uso neuromuscular, y uno de los ayudantes dice, bueno, esto que vimos hoy es lo que le tenemos que preguntar a los alumnos el martes que viene en el parcial, ¿no es cierto? O sea, están con un empuje, están más locos que nosotros, así que no. Perdón que te corte, ¿qué decía? No, y sobre todo te iba a decir, y sobre todo ese equipo también está apoyado en la clínica, ¿no? Porque no solamente son docentes que están investigando, que están probando nuevas cosas, que se están formando y que se forman mutuamente en este aprendizaje constante con lo que tenemos la suerte de hacer con los colegas, ¿no? Esa es gran parte de la idea del grupo de terapia manual. También como la de tu equipo, que es la de ir contándonos distintas visiones de una misma cosa, y sobre todo con la suerte de estar apoyados en la clínica y de ser gente que estamos ejerciendo, no solamente estamos en la parte quizás pedagógica, y eso es un valor agregado muy importante que tienen sobre todo las universidades argentinas, pero que quienes dan clases son kinesiólogos que están atendiendo, ¿no? A eso. Sí, exactamente. Pero para no desviarnos, porque la verdad que podríamos quedarnos charlando de esto un montón y casi toda la hora, vos hoy nos ibas a plantear algo con respecto de este trabajo que vienen haciendo, y para ya ir al tema, ibas a hablar un poco del diafragma. Te voy a hacer una pregunta primero, ¿por qué el diafragma? Y ese diafragma en relación a esta experiencia que vos tenés y que tu equipo tiene con respecto a la danza, el deporte, y ahora pensando también en esta circunstancia que nos están llevando en este tiempo a pensar cómo podemos ayudar a los pacientes con problemas respiratorios, y más en esta época del año, ¿no? Entonces, estamos entrando en los primeros fríos, pueden empezar a aparecer quizás en los consultorios externos. No nos vamos a meter con esto digo, no nos vamos a meter en el tema de COVID, ni de internación, ni muchísimo menos, porque nosotros somos gente que atiende y que trabaja en consultorios externos. Entonces, creo que no es nuestro espacio para
para entrar en esa discusión por si alguno de los presenciales en la charla esté pensando en eso. Daniel nos quiere contar un poco todo esto, cómo es la relación a través de este núcleo y este centro que tomamos el diafragma como un lugar donde se expresan tensiones que vienen de otros lados. Contanos un poco esto del concepto neurofacial en relación al diafragma. Sí, y me voy a anclarlo para empezar en algo que acabas de decir, porque, digamos, en esto de las especializaciones, digamos, también parecería ser que de determinados temas pueden hablar solamente determinadas personas de determinado grupo, ¿sí? Y esto creo que es claramente un error conceptual, digamos que del aparato respiratorio, digamos, no puedan hablar más que los que están ejerciendo la terapia respiratoria en internación y en terapia intensiva. Es decir, ¿por qué? Porque el aparato respiratorio, de hecho, responde globalmente a la función hegemónica primaria, a la más importante de las funciones hegemónicas, que regulan el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, ¿sí? que es la respiración, justamente. Además de la alimentación, la postura, la reproducción, digamos que son las otras funciones hegemónicas, pero la más importante es la respiración. Esto es más o menos como una gran dicotomía. Este es un gran problema que ha habido en la formación, donde las especialidades hicieron que cada uno hable de su propio pequeño núcleo de conocimiento. Y entonces el especialista en rodilla hablaba de rodilla y no miraba la cadera, y el especialista de cadera no miraba la columna lumbar. Y el traumatólogo no miraba el sistema nervioso. Y hoy, por suerte, a Dios gracias, todo esto se está uniendo de tal manera que nosotros, para hacer una rehabilitación traumatológica, tenemos que basarnos en el neurodesarrollo y tenemos que basarnos en el sistema nervioso. Entonces, no podemos hoy dejar de lado, digamos, la globalidad de lo que es el concepto del cuerpo. Es decir, a ver, hay un par de ejes que son los que desarrollan el cuerpo, desde el embrión, ¿sí? Desde el mesodermo, el endodermo y el ectodermo, más allá del cómo los expliqué. Bueno, obviamente, digamos, el tejido conectivo arma todo el cuerpo, el sistema nervioso de base lo regula, y después tenés todo lo que es la parte vascular y alimentaria, que es lo que nutre el cuerpo y lo que le lleva la sangre y el oxígeno a cada célula del cuerpo. Entonces, estas áreas las deberíamos manejar, conocer en profundidad los que nos especialicemos en cualquier área del cuerpo, en cualquier tipo de patología y a cualquier edad que tenga esa persona. Es decir, ¿por qué? Porque esto es algo transversal absolutamente a todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces no podemos dejar nada de eso de lado. ¿Y por qué el diafragma? Y el aparato respiratorio? Porque, como decías, esto de alguna manera me surgió desde la clínica en un determinado momento cuando empecé a atender con el método Paul, que fue lo primero que a mí me abrió, me hizo estallar la cabeza. O sea, yo antes de eso me dedicaba más a otra cosa más, desde la ejercitación, con isoquinesia, con pilates incluso y demás, pero cuando me metí en el método Paul, digamos, descubrí que empecé a generar cambios que nunca antes los había podido generar, cambios que para mí fueron una sorpresa tras otra de manera continua. Y uno de esos hitos para mí fue el hecho de haber atendido a bailarinas que tenían las costillas inferiores bloqueadas sin inspiración. Y que, por supuesto, los profesores de danza le decían no, que tenía que cerrar las costillas, no la podían cerrar, obviamente. Y entonces resultó ser que con 2 o 3 sesiones máximo, esas costillas bajaban a la posición normal. Es decir, tenían la expansión hacia la inspiración y hacia la expiración. Entonces, digamos, eso a mí me detonó la cabeza, porque como algo que teóricamente era muy difícil y casi imposible resolverlo, en 2 sesiones o 3 como máximo esas costillas volvían. Obviamente a partir de ahí el seguir pensando, el seguir profundizando... Algo se equilibró en ese caso, ¿no? Algo que tiene que ver con el impulso del sistema nervioso, el estado de tensión permanente de ciertos músculos, que esto lo pienso, ¿no? Decís, bueno, le decían, cerrar las costillas cuando
cuando estaban horizontales, cerrala, generaban una competición entre unos y otros músculos, y al final ganaba uno. Entonces seguía ahí. Con esto del método Paul, lo que hizo fue dejar de ese cuerpo estar a la defensiva y sosteniéndose. ¿Por qué ocurrió eso? Y eso ocurrió fundamentalmente porque, digamos, y acá, digamos, de nuevo, el nombre del concepto que guía nuestro grupo, neurofacial. ¿Por qué? Porque en realidad es una sumatoria de efectos que nosotros los podemos describir hasta acá desde efectos neurofisiológicos y de efectos de la fascia del tejido conectivo que rodea a cada músculo y a cada estructura del cuerpo. Entonces, el hecho de realizar esas maniobras que permitieron, digamos, relajar todo el cuerpo, relajar las estructuras y poder meterme dentro del diafragma para liberar esa contractura, esa rigidez que tenía, eso es lo que terminó permitiendo generar cambios no solamente en las costillas, que sería un detalle, si uno quiere, hasta estético, por, digamos, si uno lo mira de ese lado. No, el tema es que mejoraba el funcionamiento, le mejoraba la capacidad respiratoria. Es decir, los bailarines me decían que después de esas maniobras, resulta que se fatigaban menos. O sea, que no se cansaban tanto durante la clase y que se bancaban mucho mejor. El diafragma encontró su zona de oposición, se hizo una cúpula. Absolutamente, claro. Digamos, volvió a lo que tenía que ser. Entonces, digamos, y acá, digamos, un concepto de base tiene que ver, digamos, con esto, ¿sí? Con el hecho de que la rigidez de cualquier estructura conceptualmente genera dos cosas. Todo lo que esté adentro de esa zona rígida va a funcionar peor. Así como para ponerlo de una manera lo más clara posible. Lo que está dentro de una estructura rígida funciona peor. Sí o sí va a funcionar peor. Y eso va a generar compensaciones. Esto está descrito de distinta manera en los distintos métodos y en las distintas descripciones. Es decir, cuando se habla de una hipomovilidad y una hipermovilidad es lo mismo, ¿sí? Una rigidez genera compensaciones. Y esa compensación en esos tejidos va a generar, por poner simplemente tres síntomas: dolor, contractura e inflamación, que son los motivos de consulta, de hecho. ¿Sí? Entonces, como para empezar y para empezar a comprender un poco el porqué, el ir buscando, o digamos que a veces las cosas en definitiva se dan de una determinada manera. Uno halla algo, uno encuentra una respuesta, encuentra algo que hasta donde uno conoció no tenía respuestas, y a partir de ahí uno se pone a buscar esas respuestas y esos fundamentos del por qué, cómo se generan esos cambios. ¿Sí? De esto se trata. Entonces, eso es lo que de alguna manera fue generando, digamos, el hecho de empezar a meternos mucho más en investigar y en ver cómo mejorar ese diafragma y cómo mejorar esa capacidad respiratoria generaba cambios, digamos, posturales y cambios funcionales, es decir, en la dinámica de esa persona en su actividad habitual. Porque el tema es, como está descrito desde el sistema facial, sabemos que, digamos, estudiamos, ¿sí?, de una determinada manera, que tenemos determinada cantidad de músculos que tienen sus nombres. Bien, ahora cada músculo está rodeado por una fascia, que se llama epimicio, pero a su vez, cada fascículo tiene su fascia que se llama perimicio, y cada célula muscular estriada esquelética tiene su fascia que se llama endomicio. Y de la misma manera, ese tejido conectivo rodea absolutamente todas las estructuras. Ahora bien, no podemos hablar de músculos, sino que tenemos que hablar que hay una sola fascia que envuelve absolutamente todas las estructuras. Y uno de los problemas también es hablar de cadenas miofaciales. Porque en definitiva, si yo pienso en una cadena, sería lo mismo que hablar de un músculo, solo que de una concatenación de músculos. Porque en definitiva, funcionalmente, trabajan todas las cadenas al mismo tiempo. Es decir, es simplemente tener en cuenta que describimos algo. Ahora bien, el tema es que ninguna de estas cadenas miofaciales incluyen al diafragma. Pero un bloqueo del diafragma altera todas las cadenas miofaciales que pasan por el diafragma. Bueno, GDS habla de que el diafragma es parte de una cadena, pero eso lo dejamos para otra charla, para la siguiente. Sí, lo sé y me refería más a las otras cadenas que nosotros supimos conseguir en el ámbito universitario, ¿sí?
que eso también da para hablar, es decir, cuántas cosas de las que hoy estamos hablando se deberían enseñar en la formación de grado. Absolutamente. ¿Sí? Hay que cambiar la formación de grado. Bueno, en eso vos también estás trabajando fuertemente con el grupo, con la ACUFICI. Aguaquifa, con la Asociación de Directores de Carrera de Kinesiología. Bueno, ahí estamos también. Esto es para otra pero es otra cosa, es otra cosa. Seguime con la fascia, las cadenas musculares y el diafragma, tratando de acomodarse y tratando de generar una función relativamente útil para... Te puedo mencionar dos o tres conceptos, ¿sí? Dos o tres conceptos. Una retracción del diafragma va a traer, digamos, por otro lado, además, que parte de lo que también estamos nosotros trabajando y buscando y analizando, son cuáles son las causas por las cuales el diafragma se retrae. Y esas causas vienen, digamos, desde alteraciones viscerales y de alteraciones de la alimentación, ¿sí? Y alteraciones emocionales. Que cualquiera de ellas va a generar una alteración y después, ya el otro día, en la charla que tuvieron Carlos con Fer, hablaron del nervio frénico y de las relaciones también que hay con otras estructuras. Es decir, pero no podemos dejar de lado eso. Me estoy mordiendo la lengua. Sí. Bueno, en 15 días yo en 15 días vos te explayas, yo te entrevisto a vos y ahí vos vas a detallar y tenés todo, vas anotando los tips sobre los cuales vas a ir hablando. Digamos, obviamente, por supuesto, es una de las cosas que yo siempre comparto, las dos posturas de base iniciales, digamos, que desarrolló Gottlieb Struve, acerca de la postura inspiratoria y expiratoria. Entonces ya a partir de ahí, bueno, tenemos obviamente todo esto. El tema es que si esto está retraído, te puede empezar a generar, para empezar, alteraciones de la región cervical. ¿Por qué? Porque hay una relación directa desde el occipital hasta C4, ¿sí? Entonces esa parte, con los escalenos como musculatura inspiradora accesoria. Y entonces a partir de ahí, digamos, esto es algo que habitualmente le comento a los alumnos, que digamos, en mis inicios, yo era de trabajar mucho con el masaje en la región cervical, los trapecios, el angular, que los movilizaba, los elongaba, todo bárbaro. Los pacientes se iban chochos, pero venían 30 veces por año. ¿Sí? Todo lo que la obra social le permitía. Es decir, no resolvía nada. Hay algo más profundo. Era un paliativo. Desde que empecé a trabajar toda la región anterolateral del cuello, vienen con un dolor acá me duele mucho, listo, trabajo acá y se resuelven los problemas de cervicalgia. Es decir, no es solamente acá, es trabajar el diafragma, es trabajar la cadena inspiratoria, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, liberar eso, ya se resuelve esto. Gran parte de los problemas de hombro están directamente vinculados tanto con el diafragma como con el hígado y el estómago. Entonces, si uno libera desde acá, entonces le devolvés la movilidad. Si tengo retraído el pectoral menor como compensación del diafragma, la escápula va a estar en antepulsión y descenso. Entonces, cada vez que yo quiera levantar el brazo, voy a tener un bloqueo acá, subacromial, y entonces voy a tener todas las patologías del manguito rotador. Y entonces vienen los pacientes con un diagnóstico de tendinopatía del supraespinoso. Todo lindo. Sí, el tendón del supraespinoso está muy alterado. Bien, perfecto. Pero el problema no está ahí. El problema es que tengo que liberar para que mi hombro ascienda y a partir de ahí el brazo sube sin ningún tipo de inconveniente. Y entonces empieza a desbloquearse todo el movimiento. ¿Sí? Como un ejemplo típico. Y de ahí hacia abajo, el diafragma se relaciona a través de sus inserciones en los cuerpos vertebrales, ¿sí? A través de los pilares, facialmente se continúa con el psoas. Entonces yo tengo una retracción del diafragma, obviamente voy a tener una retracción y una alteración compensatoria de los psoas. Y a partir de ahí pueden empezar a aparecer problemas de cadera inferior. Es que están totalmente, son el mismo músculo, aponeuróticamente. La verdad que a mí me fascina hablar de músculos. Y me parece que a los kinesiólogos, a la mayoría, vamos a decir, nos enseñaron y aprendimos mucho de músculos, aprendimos mucho del aparato locomotor y a nivel articular, y se transformó todo en una visión muy estructural, como si fuese una mala palabra. Y ahora estamos hablando permanentemente de fascias, de las conexiones neuronales. Me parece que todo
todo tiene su razón, ¿no? Todo, y en eso me gusta que hagas hincapié de las relaciones músculo-aponeuróticas entre los distintos músculos y cómo todo esto se va encadenando y no podemos trabajar de una manera aislada un diafragma sin pensar en el cuello, sin pensar en la región lumbar, ¿no? Con la importancia que tienen esas lordosis. Y bueno, si querés... Absolutamente. No, mientras vos vas hablando, digamos, puse un par de imágenes acerca de lo que veníamos hablando, de todas esas relaciones hacia la región inferior. Sí, claro, obviamente. Y, digamos, y el tema es, bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el hecho de entender que si yo puedo trabajar y si valorizo y empiezo a trabajar primariamente desde el diafragma como punto inicial en cualquier tratamiento, bueno, obviamente lo más probable es que voy a tener una gran ganancia en los resultados terapéuticos. Es decir, vamos a estar mejorando la calidad de vida, para empezar. Y quiero mostrarte, mientras tanto, digamos, una primer maniobra, digamos, como para ir... Ya vamos casi media hora, nos queda media hora, y yo te quería marcar un poquito el tiempo porque querías mostrarnos unas maniobras y hablarnos un poco de algunos casos también, y cómo para que lo tengas en cuenta. Perfecto. Y digamos, muestro esto mientras voy comentando el hecho de, digamos, esto son maniobras muy sutiles, ¿sí? Si bien obviamente esto es método Paul de base, digamos, ese movimiento oscilatorio y esos contactos muy sutiles, hay mucha bibliografía que dice cuáles son los resultados que generan estos movimientos sutiles sobre los tejidos. Es decir, genera un efecto muy importante, en la mejoría de todas las estructuras. ¿Sí? Escuchame una cosa, vos ahí, sí. Para los que no conozcan el método Paul, estás oscilando a un ritmo, a una frecuencia y una cantidad de desplazamiento. ¿En qué sentido? Contanos un poquito de eso. Bien, digamos, esto básicamente, digamos, se trata de mover como si fuera un vaivén, es decir, un movimiento oscilatorio, es decir, uno empuja el cuerpo y lo recibe y solamente uno acompaña el movimiento oscilatorio, acompaña el movimiento de vaivén. La velocidad del movimiento la pone el propio cuerpo del paciente. Es decir, no la pongo yo lo que tengo que hacer es sentir, sensar... La resistencia. Permanentemente voy testeando lo que es la velocidad a la cual vuelve el cuerpo, ¿sí? Y entonces a partir de ahí voy manteniendo ese movimiento oscilatorio, ¿sí? Lo que yo puedo variar es que el movimiento sea más amplio o más corto, ¿sí? Es decir, puedo ampliar que el movimiento sea muy pequeño, como lo estoy mostrando acá en la pantalla, que es lo que hace que la maniobra sea muy sutil y que genere un efecto sistémico. Que esta es un poco la clave. Porque al generar un efecto sistémico, no estoy generando un efecto solamente en este caso sobre donde estoy colocando las manos, sino que estoy generando un efecto, esperen que vamos a buscar la otra maniobra, ahí, ¿sí? Donde con distintas alternativas lo que estoy haciendo es favorecer la relajación específicamente del diafragma ahora. Por eso las maniobras están mostradas en esta zona. Es decir, estos son deslizamientos cutáneos como el famoso flerage o roce que estudiamos en la facultad, ¿sí? A partir de ahí, bueno, hay otras maniobras que es ir metiéndonos por debajo de las costillas, por dentro de las costillas, para estimular las inserciones del diafragma en la parte interna de las costillas, ¿sí? Que cuando hay alteraciones, por ejemplo, cuando hay alteraciones de hígado, esa maniobra que estoy haciendo ahora sobre el lado derecho son muy difíciles. Y bueno, le daremos tiempo obviamente y trabajaremos eventualmente primero sobre la relajación del hígado. Esto es una maniobra de plissage, que nosotros la hubimos aprendido en su momento para trabajar sobre columna, pero acá están siendo utilizadas sobre, digamos, liberando fascia superficial respecto a fascia profunda, ¿sí? Y esto se puede hacer en distintas regiones. Acá está aplicado hacia esta zona en particular,
lo que hace de nuevo es liberar y relajar el diafragma. Y esta es otra maniobra, que esta es una maniobra, digamos, que la hemos incorporado nosotros dentro de nuestro grupo, específicamente generando una cupla de fuerzas, una mano, la mano caudal, que hace un empuje hacia craneal, hacia posterior y craneal, y la mano craneal, en este caso la mano izquierda, está empujando las costillas hacia la expiración. Y todo sobre la base de un movimiento oscilatorio. Ah, ¿Perdón? Perfecto. Sí, sí. No, justo te iba a preguntar eso, si mantenías el movimiento oscilatorio. En este caso sí, mantengo el movimiento oscilatorio, en todo el momento, ¿sí? Entonces, esto es lo que por eso hablábamos el otro día también con vos, y por eso el tema de determinadas respuestas que fuimos obteniendo en pacientes con problemas respiratorios puntuales, que al realizar estas maniobras muy sutiles, esto no tiene nada que ver con las maniobras respiratorias tradicionales. No tiene nada que ver con la percusión, no tiene nada que ver con la vibromovilización que hemos sabido enseñar en la universidad durante tantos años, sino que obviamente el concepto de la forma de la realización de esta maniobra no tiene nada que ver con lo otro. Y esto tiene de nuevo, insisto, un efecto sistémico, y déjame que te cierro este concepto. Sí, sí. Este efecto sistémico implica actuar sobre toda la fascia de todo el cuerpo, sobre toda la vascularización, actúa sobre la respiración, es decir, genera un efecto sobre el sistema nervioso autónomo parasimpático. Es decir, esto genera una estimulación del nervio vago muy importante. Entonces es como que estamos aumentando el tono vagal, pero fuertemente. O sea, el paciente después de una maniobra como esta, si yo me quedo con esta maniobra, haciendo solamente esta maniobra 5 minutos y menos, el paciente se duerme directamente, queda anestesiado, ¿sí? Y tenemos todos los fundamentos científicos que se pueden comentar al respecto, ¿no? Entonces, resulta ser que esto, por comentar un par de casos clínicos, una vez me tocó atender a un familiar que estaba con un edema pulmonar y tenía secreciones que le generaban mucho dolor cada vez que tosía, si estaba internado. Y me puse a hacerle este tipo de maniobras. Y lo habré estado trabajando porque tampoco yo quería, digamos... Por arriba de los kinesiólogos del centro. No sé si te cortás vos o me corto yo. Se recortó. Yo no sé si no te ves vos o no me veo yo, la puta madre. Para. ¿A quién ven? ¿Lo ven bien a Daniel o me ven bien a mí? Porque a mí se me está cortando. Espero que lo vean bien a Daniel porque tiene más cosas que decir. Puta madre. Se corta Daniel. Bueno, a vos, a mí se me ve bien y a Daniel se cortó Daniel. Yo sigo online. Dani, ¿estás? Te siento que te vas. No te vayas, Daniel, que estabas terminando de explicar. Bueno, mientras tanto, Dani quedó congelado, Dani. Sí, yo quedo congelado. Pará que te saco y llamame. Pará. Diga. Está buenísimo lo que está planteando Dani, y sobre todo para la gente que hace respiratoria, lo estaba pensando. Yo vengo de familia de kinesiólogos respiratorios y esta era una de las cosas que hablaba con mi viejo, de pensar lo respiratorio desde otros lados. Y me parece que está bueno, ¿no? Está bueno entrar en diálogos con las otras áreas de la kinesiología, que es tan rica. Dani se quedó negro. Dale, Dani, pedime transmitir con Dani. No me parece, Dani, la concha.
Osteokinetic, no. Está Daniel, invítalo. Sí, pero no me aparece Daniel Silvini. Transmitir con... No lo encuentro a Dani. Ay, la puta madre. Bueno, gracias por estar a los 80 y pico. Aguanten un ratito que la terminamos para que lo encuentre a Dani. No lo encuentro, no puede aparecer. Acá está. ¡Ting! Agregar. Tenés que ir abajo, ya acá está esperando Daniel. A ver, ahora. Dani. Ahí está. No más que volviste para meter el remate de la maniobra. Sí. Entonces, bueno, el tema fue que, digamos que después de haberle hecho esta maniobra durante 15 minutos, solamente empezó a expectorar y liberó los pulmones y no volvió a tener dolor y no, o sea, todo lo que tenía como secreciones la liberó directamente. Ese es un caso. Y hay un caso que es mucho más significativo que este todavía, que lo hizo una colega, no lo hice yo, pero con estas maniobras, una colega del grupo, Marisa Catalano puntualmente, que, digamos, recibió una paciente que venía con una historia pulmonar muy complicada, donde hacía bullas a repetición, hacía neumotórax, cada neumotórax obviamente tenían que generar el drenaje, tanto es así que sí, Rosario, solamente 15 minutos haciéndole estas maniobras, nada más que eso. Y bueno, en esta paciente que atendió Marisa, resulta ser que hasta la habían operado, hacía 2 o 3 años la habían operado, con una sutura de la pleura visceral del pulmón, para lo cual estuvo casi 3 meses internada, más de 20 días en coma inducido, digamos, por lo que fue esa cirugía. Y le dijeron que con eso ya iba a tener todo resuelto. El tema es que cuando viene y se empieza a atenderse con Marisa, no podía caminar más de 30 metros, 40 como mucho, que tenía que parar para seguir caminando, ¿sí? Por la fatiga que tenía como consecuencia de esa alteración. Cuando sale de esa primer sesión, fue una sesión de, digamos, manualmente, sí, ahí fueron 40, 45 minutos más o menos que estuvo trabajando con ella, con todo un pool de maniobras que tienen que ver con esto y con una maniobra que voy a mostrar ahora también. El tema es que cuando salió del consultorio, se fue caminando hasta Rivadavia y Callao. Bueno, 4 cuadras y media caminó. O sea, sin parar. Y le cambió el timbre de voz. Entonces, el tema es que después de eso lo va a ver al neumonólogo, le hace las pruebas respiratorias, de capacidades respiratorias, y había normalizado las capacidades respiratorias. Entonces, de hecho ya estaban evaluando volver a operarla, cosa que ella no quería saber nada, y el médico neumonólogo de ella tampoco quería digamos, que la vuelvan a operar. Entonces, digamos, claro, entonces bueno, ahí es donde uno dice, a ver, tenemos un montón de respuestas, y dentro de lo que son los bailarines y los deportistas de yachting, digamos, el hecho de haber trabajado todas las maniobras, o sea, porque una de las bases, insisto, es trabajar el diafragma, vísceras y tórax, ¿sí? Cadena inspiratoria. Y a partir de ahí se fatigaron menos digamos, en los entrenamientos y en las carreras, ¿sí? Entonces, es algo que, y que de acuerdo a lo que yo pude evaluar, este tipo de maniobras no son utilizadas globalmente en el ámbito de internación y de terapia, ¿sí? Obviamente hoy nos vamos a pedir que esto se haga hoy, por razones obvias, porque no tienen los elementos necesarios para protección los colegas que están ahí en el frente de batalla entre la vida y la muerte, pero ya tenemos previsto hacer algunos trabajos de investigación con Pablo Lobazano, donde vamos a hacer una investigación acerca de cuál es la evolución con este pool de maniobras. Es decir, estamos, digamos, preparando todo esto hacia adelante. Está buenísimo. Y realmente sí, realmente es increíble. Realmente las respuestas estas que se van generando son increíbles. Mientras vos vas metiendo tu bocadillo, yo voy a ir mostrando una maniobra más. Las cosas que decía mientras vos no estabas, no es que estuve hablando mal de vos, como dijo Carlitos Troya, que te leí, Carlitos.
una de las cosas que decía cuando vos estabas desconectado era que qué interesante sería si la gente que hace respiratorio se valiese también de este tipo de maniobras, porque no es que lo que planteás vos es estar en contra de lo que hacen los de respiratorio. En absoluto, es sumar. Sino, es sumar, claro, eso es lo que me parece interesante. Digo, qué bueno estaría, a mí me toca ir el lunes al hospital, así que espero no tener ningún paciente respiratorio, te digo, por otro lado. Pero si me tocase alguno, posiblemente trataría de jugar un poco con todo este planteamiento, ¿no?, que estás haciendo. Y seguí con la siguiente maniobra. Bien, la vuelvo a mostrar, ¿sí? Esta es una maniobra que de nuevo se basa en un movimiento oscilatorio. Una maniobra va hacia la parte craneal del esternón, en el mango del esternón, la otra mano sobre últimas costillas, y generan un estiramiento, una tensión muy suave entre ambas costillas. Entre ambas manos, una tensión muy suave. Eso va liberando todo lo que es la fascia esternal, ¿sí? Es decir, cosa que la fascia también se va retrayendo. Después será cuestión en algún otro momento hablar de qué es la elongación, si se elonga, si no se elonga. Hay muchos conceptos que no están claros al respecto de qué significa cuando uno elonga la fascia, que no es que la fascia sea más larga, sino liberar las zonas de restricción, que es otro concepto. Y esto es para la cadena anterointerna del miembro superior, ¿sí? Como parte también o sea, que se fusiona con la cadena inspiratoria, por supuesto. Entonces esto lo que hace es... Todo termina influyendo en el diafragma. Todo, porque aparte de estas maniobras, incluso, lo que están haciendo es generar un movimiento de las articulaciones costovertebrales y las articulaciones intervertebrales dorsales. Entonces están liberando esas articulaciones también, porque si quedan bloqueadas las articulaciones costovertebrales, obviamente las costillas no se van a mover adecuadamente. Obviamente van a quedar las costillas o en inspiración o en expiración o con los rangos limitados, ¿sí? Si los movimientos son desde la región posterior, ¿sí? Entonces, esto también está movilizando la región posterior. Y estamos trabajando, aparte, el hecho de esas manos amplias sobre la piel está estimulando una gigantesca cantidad de receptores de piel y receptores faciales que lo que están haciendo es generar de nuevo todo ese efecto sistémico parasimpático. ¿Sí? Sí, ¿qué me decías? No, estaba pensando en los multífidos, lo que está pasando en los multífidos detrás. Imagínate. Claro, entonces, que en el fondo está reaccionando todo el cuerpo a esa maniobra, ¿no?, de vaivén y para devolverle el ritmo. Me parece súper interesante la maniobra en sí y el concepto, ¿no?, de relanzar yo lo pienso como relanzar el ritmo al cuerpo. Que vuelva a encontrar su propio ritmo y deje de estar aprisionado detrás de un patrón que lo está encadenando. Exactamente. Y por lo tanto bloqueando a ese diafragma en uno u otro sentido, de acuerdo al patrón de base. Estaba pensando en eso y que quiero hacer esa maniobra. Obviamente, en función de una de las preguntas que recién acabo o comentarios que recién acabo de ver, claro, obviamente, lo que pasa es que se suman tantos fundamentos que a veces obviamente es imposible poder meter todo en una charla. Pero a ver, cuando mencionamos que este movimiento tiene un efecto sistémico, entre otras, voy a tirar muy puntualmente, el generar un efecto parasimpático genera una inhibición del simpático. El simpático está inervando a la capa muscular de las arteriolas. Entonces, cuando el simpático se activa por cualquier motivo, el estrés, el dolor, la angustia o lo que fuere, genera vasoconstricción. Si se genera vasoconstricción, el intersticio que está alrededor obviamente va a disminuir su temperatura, porque la temperatura depende de la vascularización. Sabemos que el hipotálamo, el sistema límbico regulan la temperatura, regulan la homeostasis del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que regula la vasodilatación o vasoconstricción. Si está vasodilatado, el tejido va a estar más caliente. Si está en vasoconstricción, el tejido va a estar más frío. Si el líquido intersticial está más frío, ese líquido intersticial se va a volver más geloso. Es decir, esto es hablar de los estados de la materia. Nosotros sabíamos que eran tres:
sólido, líquido, gaseoso. Bueno, son 4. En realidad son como, están descritos, los físicos han descrito más de 14 estados de la materia. ¿Sí? Bueno, para el agua están descritos 4 seguros. Que el cuarto estado es el estado de gelosidad, que está entre el líquido y el sólido. Entonces, en la medida en la cual se enfría del líquido, cuando se va enfriando hacia el sólido, en el medio está lo geloso, la gelatina. Entonces, cuando se va gelatinizando ese intersticio, va aumentando su viscosidad. Al aumentar la viscosidad, obviamente las toxinas que produce como desecho metabólico cualquier célula se van depositando y van quedando en ese intersticio. Entonces, este movimiento genera 2 cosas. Por un lado, el hecho de la vía parasimpática genera vasodilatación. La vasodilatación aumenta la temperatura, por lo tanto esa gelosidad empieza a ser un poco más líquida, con lo cual puede drenarse por el sistema linfático, que es parte de lo que preguntaban recién. Pero además, el propio movimiento mecánico genera un efecto de lo que se llama el efecto tixotrópico en ese intersticio. Ese efecto tixotrópico significa que gracias a una energía mecánica, el gel se transforma en sol, en una solución, temporariamente. Lo cual, además, ese movimiento sutil, porque tenemos que hablar de movimiento sutil, genera tensiones desde los filamentos que están unidos a los capilares linfáticos, y eso lo que hace es abrir las compuertas de los capilares linfáticos y de los precolectores linfáticos, con lo cual, en esa sumatoria de todos estos efectos, se favorece el drenaje linfático. Todos los pacientes que reciben un tratamiento de estas características, todos cuando salen van al baño, todos van a orinar. ¿Por qué? Porque generaste un efecto de drenaje linfático en todo el cuerpo, sistémico. Activaste los riñones. Entonces aumentaste la volemia, aumentó el funcionamiento renal y todos cuando salen sí o sí van al baño a orinar. Entonces obviamente se está generando una liberación. Entonces, si pensamos que a las patologías respiratorias que vienen acompañadas por algún tipo de edema intersticial a nivel de los bronquios, obviamente estamos también trabajando a nivel de lo que pasa a nivel bronquial, a nivel de esa fascia que está por fuera de los bronquios. Eso y en la vascularización, estamos mejorando la vascularización intrapulmonar. Es decir, son muchos efectos que vamos generando al mismo tiempo. Está buenísimo. Y el otro día nos hablabas un poco también del músculo liso dentro, porque estamos actuando también, cómo actúa el músculo liso dentro del pulmón, y quería que nos cuentes un poco eso que... Bueno, obviamente está descrito que hay, mientras voy mostrando esta maniobra, que después la termino de explicar, que tiene que ver, es una maniobra que trabaja directamente sobre la parte más alta de la cadena inspiratoria, ¿sí? Y digo, bueno, en realidad esta maniobra, yo digo que es una de las maniobras que con las cuales mayor efectividad tengo en los tratamientos, es decir, por lo menos de las que mejores resultados se generan en las personas que me vienen a ver. Viste como que uno tiene algunos haces bajo la manga, ¿no? Es decir, esas cosas que la utilizás casi siempre. Bueno, esta es una de esas maniobras, ¿sí? Que sobre la base de la oscilación, ¿cómo? Que tenés unos cuantos vos. Vos ahí armas, sacás a una. Bueno, pero esta es una de esas. Esta es una de esas que, bueno, porque aparte trabaja sobre un montón de cosas, porque trabaja sobre las emociones, sobre el esternón, las angustias. No me voy a meter en eso. Pero digo, esta es una de esas maniobras que yo las tengo guardadas y que no las las pienso mostrar jamás, porque es lo que me hace a mí ser diferente. Entonces, como esto me hace ser diferente, yo no lo muestro y no lo enseño y no quiero que nadie lo aprenda. No lo cuento. No lo cuento porque no quiero que me copien. ¿Entendés? Yo no quiero que hagan esas cosas que a mí me generan una diferencia en los resultados terapéuticos. Entonces, por eso no lo voy a mostrar. ¿Está claro? Bueno. En relación a lo que me decías, digamos, lo que se descubrió en el 96, se descubrió que la fascia tiene células musculares lisas. Que hay células musculares lisas o miofibroblastos fijos y móviles. Es decir, los móviles son los que básicamente vienen como consecuencia de un proceso de cicatrización. Pero hay otros miofibroblastos que son fijos. Y como tal, son una célula muscular lisa que está inervada por el sistema nervioso autónomo.
toda célula muscular lisa está inervada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, si nosotros estamos generando un efecto parasimpático, estamos generando también una relajación de esas células musculares lisas de la fascia. ¿Sí? Y entonces eso obviamente está disminuyendo la tensión facial. Con lo cual, bueno, se suma a todo el efecto vascular que dijimos antes. Esto de estas células musculares lisas está relacionado con lo que ya venían estudiando muchos autores, tanto Steele como Ida Rolf, en cuanto a que el tejido, ponían las manos y veían que el tejido se movía, pero no podían explicar cómo era y por qué. Pero veían que el tejido se movía para un determinado lado y lo que hacían era, y lo que se enseña tanto desde osteopatía como desde Rolfing y otras estrategias también, obviamente inducción miofacial, por supuesto, es acompañar la facilidad, ir con las manos hacia la facilidad. ¿Qué significa eso? Eso está provocado justamente por esas células musculares lisas, ¿sí? Que cuando se van contrayendo van generando movimiento propio de la fascia. Es decir, la fascia tiene un movimiento propio que no depende de la célula muscular estriada esquelética. Entonces ahí es donde se genera esa gran diferencia entre una y otra. Buenísimo, entonces vos ahí terminás. Esos efectos. ¿Sí? Exactamente. Ahí tenemos un montón de, digamos, se generan muchos efectos. Entonces ahí en realidad lo que yo estoy haciendo, ahí es una sumatoria porque yo no estoy haciendo específicamente la maniobra que aprendí de Pilates, que es acompañar el movimiento, sino que en realidad yo ahí lo estoy haciendo sobre la base de la oscilación mantenida, sobre la base de Paul, de generar un movimiento oscilatorio, pero a ese movimiento oscilatorio yo le genero una tensión sostenida por mí, es decir, hago una tensión sostenida longitudinal entre ambas manos mientras mantengo el movimiento oscilatorio. De tal manera que el cuerpo, que es algo que también he aprendido desde inducción miofacial, cuando uno genera los movimientos faciales y la fascia llega a un momento en el cual se mueve para un lado, se mueve para el otro, y hay un momento en el cual Andrei le llama la barrera facial, que es cuando el tejido queda quieto. Cuando el tejido queda quieto es cuando internamente